Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor. De vez en cuando, alguien me envía un correo electrónico invitándome a ver un video en YouTube donde se hacen comentarios negativos o se critica a los adventistas del séptimo día. Hay mucha desinformación en el Internet. Cualquiera puede decir lo que se le antoje. Algunos miran estos programas y se convencen con facilidad. Pensé que tal vez sería útil escoger uno de estos y analizar punto por punto algunas de las críticas que hace la gente. Por ejemplo, que los adventistas del séptimo día son una secta o que hay que cuidarse de ellos. Seleccioné el video producido por el Masters Seminary. Lo reproduciremos para ustedes. Voy a pausarlo cuando sea necesario. Me gusta porque básicamente desglosan las críticas en 3 puntos fáciles de entender. Sigan con nosotros y permítanme decirles que soy cristiano adventista del séptimo día. No siempre lo fui. Asistía a la iglesia los domingos y visitaba otras denominaciones. Leyendo la Biblia, aprendí la verdad bíblica y me convertí al adventismo. Nadie en mi familia era adventista. Me di cuenta que esta decisión podría hacerme impopular en algunos círculos, pero mi deseo era seguir lo que dicen las Escrituras. Con esta breve introducción estamos listos para ver el video. Solo reproduciré algunos segmentos. Lo iré pausando mientras avanza, trataré de ser justo y permitirles presentar sus argumentos. Hola, soy Jamie Jackson del Master Seminary y con nosotros se encuentra el Dr. Nate Busnitz. Gracias por acompañarnos. Desde luego. Quiero hablar sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo deberíamos nosotros como creyentes considerar esa denominación? La palabra denominación en sí genera dudas entre algunos evangélicos en cuanto a si la Iglesia Adventista debería considerarse una denominación. Bien, tengo que hacer una pausa aquí porque están diciendo que, primero que todo, este es el Dr. Nathan Busnitz, profesor del Master Seminary en Los Ángeles, California. No he tenido la oportunidad de conocerlo. Parece una gran persona. Me gustaría conversar con él y debatir algunos de estos temas públicamente, si le parece bien. Se refirió aquí al hecho que la Iglesia Adventista ni siquiera debería considerarse una denominación. Bueno, creo que esta declaración fue un tanto exagerada porque la palabra denominación simplemente denota distinción de las personas y los conceptos. Todas las denominaciones requieren de un nombre para poderlas identificar, registrar y distinguir. Decir que los adventistas del séptimo día no son una denominación es como si el billete de $1 le dijera al de 5 que no puede ser una denominación. Ambos son denominaciones, tienen nombre y están clasificados. Sí, nosotros también podemos ser clasificados. Históricamente ha sido considerada una secta. Sin embargo, hay algunos en décadas recientes que muestran una actitud más abierta hacia los adventistas. Hablo desde una perspectiva evangélica. Es una cuestión que ha sido considerada. Bien, básicamente da a entender que hay un desacuerdo entre los evangélicos sobre si los adventistas del séptimo día deberían o no ser catalogados como secta. Hace algunos años, Donald Barnhouse y Walter Martin escribieron un libro, trabajaron juntos en el libro. Creo que Martin fue el que escribió la mayor parte de esta obra llamada El reino de las sectas. La conclusión a la que llegaron fue que la iglesia adventista no debe catalogarse como secta. Históricamente, el movimiento adventista comenzó a principios del siglo XIX, en los 1800. Hubo un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller creyó que mediante el estudio de las Escrituras había descifrado la fecha del regreso de Jesús. Aseguró que Jesús vendría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. El Señor Jesús no regresó, así que modificó su fecha y dijo que vendría el 22 de octubre de 1844. A sus seguidores se les conoció como los Milleritas. Cuando Jesús no regresó en esa fecha, experimentaron lo que ellos llaman el gran chasco. Obviamente, los cálculos de Miller y sus predicciones no se cumplieron. Bien, lo que está diciendo es correcto. Guillermo Miller, predicador bautista, realizó una increíble investigación profética de la Biblia y descubrió la fecha de 1844 cuando estudió las profecías del capítulo 8 de Daniel, donde decía que el santuario sería purificado. Pensó que la tierra era el santuario que sería purificado con fuego, aunque la Biblia no menciona nada en lo referente a que la tierra debía ser considerada el santuario. La Iglesia Adventista del séptimo día no
no fue organizada como denominación hasta 1863. Lo que quiero es que todos tengan una perspectiva acertada del lapso de tiempo entre el Gran Chasco de 1844 y los comienzos de la Iglesia Adventista como denominación en los alrededores del año 1863. La mayoría coincide en que sus cálculos eran inexactos, pero hubo un pequeño grupo que dijo, esperen, tal vez los cálculos son correctos. Quizás sea el evento que asoció con dichos cálculos lo que no esté bien. Los primeros adventistas propusieron la doctrina de lo que denominan el ministerio de Cristo en el santuario celestial. A lo que se refieren con esto es que el 22 de octubre de 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial, para continuar una segunda obra de expiación en el cielo, lo que ellos llaman el juicio investigador. No son los adventistas del séptimo día los que se inventaron la enseñanza de que Cristo todavía está ministrando en el santuario celestial. Es cierto que creemos que la obra del ministerio celestial de Jesús todavía continúa. Esta es una enseñanza bíblica. Bueno, debería dejarlo continuar con lo que está diciendo para que los espectadores puedan apreciar el panorama completo. Así es como el movimiento comenzó. Una joven llamada Elena Harmon, que luego se casó y su nombre cambió a Elena G. de White, comenzó a recibir visiones. Las visiones que supuestamente recibía constituyeron la base en lo que se fundamentó el movimiento adventista. Hablemos del sábado, porque obviamente se reúnen el sábado, pero tienen una perspectiva equivocada de lo que es el sábado, bíblicamente hablando. Bueno, sí. Yo diría que existen tres grandes problemas con la doctrina de la Iglesia Adventista. Tres razones principales que deberían ser foco de preocupación para los evangélicos, y el motivo por el que no deberían acoger el adventismo como denominación. No es una denominación. El adventismo se encuentra propiamente fuera del cristianismo evangélico bíblico por tres razones. La primera es que, pese a que se identifican con la doctrina de la salvación por gracia, mantienen una interpretación legalista del Evangelio. Esto se refleja en su insistencia en que los cristianos observen el sábado y sigan ciertas leyes dietéticas de Levítico 11, etc. Bien, ¿somos legalistas? ¿Por qué dice que somos legalistas? Porque, según él, nos empeñamos en que la gente guarde el sábado. ¿Crearon los adventistas del séptimo día los 10 mandamientos u ordena a Dios seguir estas 10 recomendaciones? Si los adventistas amonestan a la gente que se aparten de sus pecados, que dejen de matar, de mentir, que dejen de cometer adulterio, somos catalogados como legalistas por ello. Nosotros no escribimos los 10 mandamientos. Es un mandato bíblico que debemos exhortar a la gente a alejarse del pecado. Creemos que se debe poner la verdad del sábado en la misma categoría que los otros mandamientos. Se encuentra justo en medio de los 10 mandamientos. Comienza con la palabra acuérdate. Nos convertimos en una secta porque creemos en todos los 10 mandamientos en vez de 9 u 8 mandamientos. Continúa diciendo que somos legalistas, que creemos en la justificación por la fe, que somos salvos por gracia. Si le echamos una mirada, por ejemplo, al voto bautismal número 2, dice: creo en la muerte de Jesucristo en el Calvario como el sacrificio expiatorio por mis pecados y que por la gracia de Dios, mediante la fe en su sangre derramada, soy salvo del pecado y de su penalidad. Esta es una de nuestras verdades fundamentales. Por cierto, notarán que el Dr. Busnitz en sus comentarios nunca abre un libro, nunca cita ningún documento. Se sienta frente al letrero del Master's Seminary a improvisar. Nuestras enseñanzas fundamentales dejan muy en claro que creemos en la salvación por fe, pero también creemos que Jesús dijo que la gente necesita arrepentirse de sus pecados. Cristo empezó su ministerio instando a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Juan el Bautista repitió el mismo mensaje de arrepentirse y bautizarse, al igual que los apóstoles. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley de Dios. Si todavía es parte de una iglesia que enseña los 10 mandamientos, es legalista. Bueno, volveremos sobre eso en unos momentos. Continuemos. El apóstol Pablo aborda estos temas en Colosenses 2, 16 y 17. Deja muy en claro que como cristianos ya no estamos bajo el yugo del antiguo pacto, porque estamos bajo el nuevo pacto en Cristo. No estamos obligados a observar el sábado ni a seguir las leyes dietéticas. El resto del Nuevo Testamento claramente resalta el hecho de que los creyentes se reunieron el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo. Bien.
Él mencionó Colosenses capítulo 2, versículo 13. Leámoslo y veamos lo que Pablo está diciendo aquí. Empecemos con el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Los 10 mandamientos no fueron escritos por mano humana, fueron escritos por el dedo de Dios. La Biblia habla de las leyes ceremoniales y los sábados ceremoniales que fueron escritos por la mano de Moisés. De hecho, utiliza esta frase, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué dice contra nosotros? Porque la Biblia enseña que las leyes ceremoniales fueron colocadas en un compartimiento fuera del arca del pacto y esté allí por testigo contra ti. Nunca hace referencia a los 10 mandamientos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sin duda, esto se refiere a los escritos de Moisés que fueron puestos en un pergamino. Estos sábados y leyes ceremoniales fueron clavados en la cruz. Fueron puestos en un compartimiento al lado del arca y Dios dijo que estarían por testigos en contra de nosotros. El lenguaje utilizado aquí habla específicamente de las leyes y sábados ceremoniales. Los 10 mandamientos no fueron anulados. El único mandamiento de los 10 que les causa problemas es el 4º mandamiento, que comienza con la frase, acuérdate del día de reposo. No somos legalistas, sino bíblicos si enseñamos los 10. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. La oración no termina. En días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esos sábados que fueron clavados en la cruz son los días festivos anuales de los judíos. Los cristianos, históricamente, desde los tiempos de Cristo hasta hoy, han creído que debe guardarse el sábado. Es tan solo en años recientes que se dice que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz y que hemos reacomodado 9 de ellos, lo cual es en realidad una doctrina absurda. Le preguntaría a estos caballeros, ¿asisten a la iglesia los domingos? ¿Dónde se encuentra el mandamiento en el Nuevo Testamento que ordena ir a la iglesia el domingo? Dicen, bueno, es una doctrina bíblica. ¿Dónde? Muéstrenme un mandamiento en toda la Biblia que indique que ahora debemos guardar el primer día de la semana como el nuevo sábado. No existe tal mandamiento. También alegan que era costumbre de los discípulos reunirse el primer día de la semana. Hubo ocasiones en que se reunieron el primer día de la semana. Dice que se reunían a diario y se reunieron el jueves para celebrar la Cena del Señor. Jesús murió el viernes, descansó en la tumba el sábado y resucitó el domingo. Nunca lo consideró como un nuevo día de reposo. Entonces, todo esto se basa en un mito que no tiene ningún respaldo bíblico. Bien, volvamos al video. Una cuestión importante es la comprensión legalista de lo que se requiere de los cristianos, el sábado, las leyes dietéticas, etc. Bien, las leyes dietéticas. Las leyes dietéticas no son leyes judías. La Biblia nos dice que Dios les dio a Adán y a Noé leyes sobre la dieta. Por cierto, el mundo entero está sumido en una maraña de problemas en este momento porque Eva y Adán comieron algo que no debían comer. ¿Qué padres le dirían a sus hijos, no nos importa lo que coman, solamente oren antes de comer? Por supuesto que nos importa lo que comen nuestros hijos, porque los amamos. A Dios le importa lo que sus hijos comen. Dios le dijo a Noé, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, más de los animales que no son limpios, 1 pareja. Los animales inmundos no se podían comer ni sacrificar. Es una enseñanza bíblica. Incluso en el Nuevo Testamento, Pedro le dice al Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Esto fue lo que enseñaron los discípulos y Jesús a través de toda la Biblia, no comer alimentos inmundos. Esta es una obra de expiación celestial. Sabemos, por el libro de Hebreos, que la obra de expiación de Cristo fue hecha una vez para siempre en la cruz. Hebreos capítulo 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bien, él dice que nosotros creemos que la obra de Cristo en el cielo no ha concluido. ¿Es cierto? Eso es lo que la Biblia enseña. Lo hace parecer como que, debido a que creemos que Jesús continúa su obra en el santuario celestial, no creemos que su obra en la cruz fue satisfactoria o suficiente.
Los adventistas del séptimo día creemos 100% que el sacrificio de Cristo y la sangre que derramó fue suficiente para proveer salvación por los pecados del mundo entero, y no es necesario que se ofrezca como sacrificio de nuevo. Es una obra de una vez para siempre y completa. Incluso Elena de White, a quien luego acusan de ser el fundamento de nuestras enseñanzas, concuerda con que la obra de Cristo fue concluida. Ella escribió: nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda del sacrificio por sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces efectuó una perfecta expiación por los pecados del pueblo, a fin de conocerle, página 73. Aquí hay otra cita: el sacrificio de Cristo es suficiente. Él hizo una ofrenda total y eficaz a Dios, y el esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no tiene valor alguno. Revista The Review and Herald del 19 de agosto de 1890. La idea que la expiación de Cristo fue acabada no es una enseñanza adventista, es una enseñanza bíblica. Según la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, no concluyó su ministerio como nuestro sumo sacerdote. Él continúa su obra como sumo sacerdote. Por ejemplo, en Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, en el futuro, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La Biblia dice que existe un santuario celestial. Todo lo que tiene que hacer es leer en Isaías: vi al Señor sentado sobre su trono, rodeado de querubines. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, Jesús aparece en medio de los 7 candeleros. Apocalipsis habla del altar del incienso, habla del altar del sacrificio, habla del arca del pacto. Todos los muebles que se encontraban en el santuario terrenal los vemos en el cielo, en Apocalipsis y en las profecías de Zacarías, al igual que en Isaías. Esta es una enseñanza bíblica. Busquemos en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ha entrado en el cielo, está intercediendo en nuestro favor en el cielo. El siguiente versículo, Hebreos 7:24, dice: mas por cuanto permanece, no ha terminado, para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote, continúa salvando gente, todavía extiende sus manos perforadas ante el Padre como nuestro mediador. El concepto de que la obra de expiación ha culminado es errónea. El sacrificio fue completado, sí, pero la obra expiatoria de Jesús no ha terminado. Cristo sigue intercediendo por su pueblo en el cielo. En el santuario terrenal, el altar era lo primero que se aparecía cuando se entraba en el santuario. Representa la cruz, donde el sacrificio tuvo lugar. No era el fin, sino el comienzo. Luego seguía la fuente, que representa el acto del bautismo. El fuego, el altar, el Espíritu Santo. A continuación, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. La cruz es el punto de partida. Si la cruz fuese el final, ¿por qué seguimos aquí? Es tan evidente que el plan de salvación todavía continúa. Cristo, por la razón que sea, ha dicho que su tarea de transformar la iglesia no ha culminado. Él quiere una iglesia que lo represente. Cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, fue el sacrificio del Cordero lo último que hicieron antes de entrar en la tierra prometida, o lo primero que hicieron antes de salir de Egipto. Fue lo primero. Fue el comienzo de su travesía. Este caballero afirma que el sacrificio es el fin. Es satisfactorio y suficiente, pero la obra de Cristo continúa. Nosotros no creemos en un segundo sacrificio o una segunda expiación. Nada en el Nuevo Testamento indica que Jesús realiza una segunda obra de expiación en el cielo. No creemos en eso. Esta idea de adicionar a la obra de expiación de Cristo es realmente problemática, e incluso la parte del juicio investigador, según el cual Cristo examina las obras de la persona para ver quién es digno de entrar en el cielo, de nuevo, es un enfoque legalista basado en las obras. Creer que Cristo investiga las obras es legalismo basado en las obras y que estas son algunas enseñanzas adventistas. Amigos, permítanme leerles. Esto no es tomado de un libro adventista, se encuentra en la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 22:12, el último capítulo de la Biblia, he aquí yo vengo pronto. Estas son palabras de Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Leamos el último capítulo de Eclesiastés 12, allí Salomón dice en el verso 14,
porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Pablo asegura que todos estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué se acusa a una iglesia de ser legalista por enseñar todo lo que está en la Biblia? No solo parte de la Biblia. Sí, existe el día del juicio. Somos salvos por nuestra fe, pero juzgados por nuestras obras. Las obras muestran si hemos permitido o no que el Evangelio nos transforme y nos santifique, que hemos sido salvos. Eso no es legalismo. Noten, esta es la nefanda expresión con la que algunas iglesias califican a otras. Si una persona enseña los mandamientos de Dios, tratan de asociar la palabra legalismo con dicha persona para hacerla parecer como farisea. Pero estas son las cosas que Pablo, Pedro, Santiago y Jesús dijeron. Pablo dijo que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, versículo 13. Así que creer en las Escrituras no nos hace legalistas. La perspectiva legalista de la salvación pienso que plantea un gran problema. El tercer motivo de preocupación sería la forma como los adventistas ven a Elena G. de White. Ellos consideran a Elena de White como una profetisa con autoridad. Siempre que hay un movimiento que eleva a una persona o cosa a un nivel igual o mayor a la autoridad de las Escrituras, porque los adventistas sostienen que la Escritura tiene que ser interpretada a través del prisma de Elena G. de White, creo que se meten en problemas muy serios. Este es el tercer punto. Él ha explicado las 3 razones por las que, según ellos, los evangélicos deben considerar al adventismo como una secta. Una es porque creemos en los 10 mandamientos, lo que considero absurdo. La segunda es que dicen que no creemos que la obra de Cristo fue completada en la cruz. Los adventistas creemos que la salvación de Cristo, provista en la cruz, fue suficiente una vez para siempre. Cubrió los pecados del mundo en su totalidad, pero la obra de expiación claramente no ha culminado, basado en los pasajes que acabo de compartir con ustedes. Que Cristo aún está ministrando como nuestro sumo sacerdote en el cielo, es cierto. Y el tercer punto, que lo escucho siempre, es que ponemos a Elena de White en un plano igual o superior a la Biblia, o que interpretamos la Biblia a través de ella. Esto categóricamente no es cierto. Déjenme decirles algo, siempre que se trata de encontrar cuál es la verdad y de evaluar lo que una iglesia cree, lo he visto antes. Sucede un desastre en un vecindario, ocurre un huracán, el equipo de noticias llega, salen del camión, toman un micrófono y se dirigen hacia alguien que está parado en la calle. Los vecinos están viendo lo que pasa y exclaman, «Oh, no, por favor, no lo entrevisten a él, no le den el micrófono a ese tipo. Es el charlatán del pueblo». Cada iglesia, especialmente una iglesia que tiene millones de creyentes, si toma una carta, un escrito o un correo electrónico y entrevista a una persona y concluye que esto es lo que creen, no es justo. Si quiere informarse de lo que una iglesia cree, analice lo que dice la Biblia y las doctrinas fundamentales de la iglesia. Si examina las enseñanzas oficiales de la Iglesia Adventista, se dará cuenta que no creemos que los escritos de Elena G. de White están en un plano igual o superior a la Biblia y que no interpretamos la Biblia a través de sus escritos. Permítanme compartirles algunas citas sobre esto. La persona que se une a la Iglesia Adventista confirma que acepta sus enseñanzas a través de los 13 votos bautismales. El 5º voto bautismal dice, por cierto, el nombre de Elena de White no aparece en ninguno de nuestros votos bautismales. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que constituye la única. La Biblia constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano. Esto no es algo nuevo, es lo que creemos. En los escritos de Elena de White, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Por su testimonio, toda declaración, no por mi testimonio. Por su testimonio, toda declaración debe ser probada. Se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 579. Aquí hay otra declaración de Elena de White. A menos que piense que ella decía que sus escritos o sus instrucciones estaban a un nivel igual o por encima de la Biblia. Él, Cristo, señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad y nosotros deberíamos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe.
Sería absolutamente aberrante para Elena de White escuchar a personas en nuestra iglesia decir que sus escritos debían ser puestos a un nivel igual o superior a las enseñanzas de Cristo. Si va a la fuente oficial, más extensa que los votos bautismales de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, un libro mucho más completo, dice en su declaración oficial que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene que la Biblia es el estándar por el cual todas las enseñanzas y experiencias deben ser probadas. Es posible que encuentre algunos adventistas por ahí que no están muy equilibrados, que le dan demasiada importancia a los escritos de Elena de White. Pueden encontrarse luteranos. Por cierto, Martín Lutero tuvo un par de sueños y visiones. ¿Lo sabían? Creo que Dios usó a Lutero. Creo que Lutero fue inspirado, no al nivel de la Biblia, pero va a encontrar a algunos luteranos que siempre están citando a Lutero. Va a encontrar a algunos bautistas que siempre están citando a Calvino como si éste tuviera la última palabra. Y va a encontrar metodistas que siempre están citando a John Wesley. No tengo duda que Dios habló a través de Lutero, Wesley y Calvino. Creo que Dios inspiró a Elena de White de una manera más específica, aunque nunca se llamó a sí misma profetisa. Nosotros creemos en el don de profecía. La Biblia sostiene que esta es una enseñanza bíblica. Primera de Corintios 12, versos 9 y 10 dice, a otro, hablando de los dones del Espíritu, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Uno de los dones del Espíritu es el don de profecía. Leamos en 1 Corintios 14:1, Pablo dijo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tengamos en cuenta que en la iglesia primitiva no veían cada profecía que Dios pudo haber dado a una persona como algo que se debía añadir al canon de la Escritura. Leamos Hechos 21, versículo 9. Hablando de Felipe dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No tenemos los libros de las 4 hijas de Felipe. Era común creer que el don de profecía era uno de los dones de la iglesia. Antes de convertirme en adventista del séptimo día, adoraba junto con los carismáticos, pentecostales y los cristianos de las asambleas de Dios. Participaba en sus servicios, saltaban todo el tiempo y profetizaban. Sin embargo, no se los considera una secta. Solo tiene que sintonizar el canal los domingos por la mañana y va a escuchar a algunos de sus pastores decir, recibí palabra del Señor, y dicen que es el don de profecía. Etiquetar una iglesia de secta porque todavía creen en el don de profecía. No creemos que los escritos de Elena de White sean iguales o que estén por encima de la Biblia o que la Biblia debe ser interpretada a través de sus enseñanzas. Me dedico a la evangelización todo el tiempo. Todo lo que creo, todas las doctrinas que creo como adventista del séptimo día, las confirmo directamente con la Biblia. Pero algo que van a notar mientras navegan un poco en el Internet es que cuando la gente quiere criticar a la iglesia adventista del séptimo día, en lugar de ir punto por punto a través de todas sus enseñanzas doctrinales, lo que hacen es crear un argumento poco sólido y hablan de Elena de White. Luego hacen una gran cosa de esto. Ya que hablamos del tema, amigos, aquí tienen una mujer que vivió casi 87 años. Durante 70 años de su vida estuvo involucrada en el ministerio público. Su familia la apoyó en lo que hacía. Escribió más que cualquier otra mujer en la historia de los Estados Unidos. Sus libros están en las bibliotecas. Muchos pastores evangélicos tienen sus libros y los usan como un comentario inspirado antes de predicar. Los oigo por la radio y la televisión. No dicen que es una cita de Elena de White, pero yo conozco sus escritos y puedo decir que han estado leyendo sus libros. Los he oído citarla en la radio. Muy poderoso, poderoso. Antes de rechazar algo, les recomiendo que lo investiguen. Aquí tenemos a un doctor en teología haciendo estas declaraciones sin referencias ni citas. Simplemente se sienta frente al letrero de la universidad, lo que se supone le da credibilidad. Si compra una caja de cereal, lea los ingredientes. Si quiere saber lo que una iglesia cree, investigue la declaración oficial de sus creencias, a ver si coinciden con la Biblia. ¿Por qué invierten tiempo y energía para socavar, criticar o tratar de etiquetar de secta a la iglesia adventista del séptimo día?
Bueno, si mira las estadísticas en este momento en Norteamérica, prácticamente todas las iglesias convencionales van en declive en términos de membresía. Metodistas, luteranos, presbiterianos, bautistas y otras iglesias no menos importantes. Su membresía sigue bajando drásticamente. Los adventistas del séptimo día siguen creciendo. Ahora mismo tenemos unos 20 millones de miembros. Es un movimiento. La gente está volviendo a la Biblia y está descubriendo lo que realmente dice. Ha habido un gran reavivamiento, un estudio primitivo de la Biblia. Se preguntan, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no seguimos los mandatos y enseñanzas de la Biblia? Sigue avanzando y, francamente, se sienten un tanto intimidados por ello. Una vez más, si eres bendecido a través de estos programas, te animo a hacer un clic en el botón de me gusta, te invito a suscribirte a mi canal y a compartir las buenas noticias con tus amigos. Dios los bendiga y no olviden, si desean más información sobre lo que la Biblia realmente dice acerca de la ley, la gracia y acerca de si es la obediencia al legalismo, te enviaremos este libro gratis llamado ¿Borra la gracia de Dios la ley? Solo haz un clic en el enlace de abajo y será tuyo. Compártelo con otros. Dios los bendiga.